Bueno, pues ahora pasamos a escuchar la ponencia del doctor José de Jesús Cordero, que se titula ¿Es el centro histórico de Guanajuato el espacio social para todos o solo es un mito? Él desde la Universidad de Guanajuato Campus León también, y egresado de la carrera de arquitectura en la Universidad Autónoma de Puebla y de la maestría en planeamiento urbano regional en la Universidad de Guanajuato y el doctorado en arquitectura del programa interinstitucional de doctorado en arquitectura con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus líneas de investigación son la vida cotidiana en los centros históricos, la digitalización de los jóvenes, fragmentaciones urbanas y cartografía cultural. Y pues vamos a escucharlo. Gracias, muchas gracias por la invitación. Voy a ser breve porque ya veo caras de comida. Bien. El objetivo es discutir las transformaciones urbanas y sociales en el centro histórico de León, centro histórico de Guanajuato, para identificar el mito del espacio social incluyente. Y para eso tengo tres conceptos: centro histórico, espacio social y mito, como referencia a lo que dice Rodríguez, que es un núcleo histórico y monumental. Bourdieu habla de tres capitales: el capital económico, el capital cultural y el capital simbólico. Y ¿qué es el mito? Ya lo dijeron anteriormente: persona o cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Y hasta el momento he estado trabajando tres apartados: los teóricos del centro histórico. El segundo apartado es el centro histórico en sus características urbanas, y el tercero es el espacio social, conclusiones y bibliografía. Para Chuecagoitia dice: la ciudad, un formidable archivo de recuerdos. Y para el propio Carrión dice que tiene tres elementos importantes el centro histórico. La primera, que son monumentos aislados, religiosos y luego civiles, y habla de una aceptación monumental. Se refiere realmente al patrimonio cultural arquitectónico. En la segunda habla del urbano exterior, la plaza, el edificio, como contexto arquitectónico. Y esto nos lleva a la tercera, que es la estructura urbana como monumento. Y la cuarta habla de no hay realmente una continuidad de lo espacial con el inmueble. Para Álvarez, la ciudad histórica es un espacio diferenciado donde existe tensión de la crisis de distintos modelos, tanto urbanos, económicos, arquitectónicos. Para Cantú, dice que el centro histórico es la ciudad misma, que está sujeta a condiciones de existencia de espacio urbano, patrimonial. Para Daniel Yerno habla de dos momentos importantes, y eso es parte importante de lo que puede decir de la visión patrimonialista y la visión posmoderna. La patrimonialista habla de ese imaginario que tiene que ver con el patrimonio como un proyecto de vida para preservar el capital cultural. Y el posmoderno, que es parte importante de este trabajo, es la privatización económica en zonas selectivas. Sucede en Lagos, sucede en Guanajuato, sucede en muchas partes. Y para Rosas habla de concepto patrimonial no solo producido en el pasado, sino también bienes culturales actuales, y que tiene que ver con lo tangible, lo intangible, y no solamente con bienes producidos por las élites, sino también por lo popular. Es decir, hay una gran mezcla aquí. Y para Soltero hace una reflexión,
hace dos reflexiones, que en el primer punto habla de su valor simbólico en el centro histórico, que tasa en lo político y opta por una especie de barniz patrimonial. Y me interesó este término, barniz, quiere decir una pasadita, ¿no? Y que tiene que ver, y retórico a la vez, que tiene que ver con su no mejora. Y el segundo tiene un riesgo de las implicaciones que va más allá de su comercialización excesiva del espacio y que es incluyente y excluyente, el espacio público y el espacio privado. El apartado 2, el Centro Histórico de Guanajuato, también es un mito cuando dicen Centro Histórico de Guanajuato a partir de su declaratoria. Y resulta que en 1982 ya hay un decreto de zona de monumentos donde se registran 559 inmuebles habitacionales, civiles y religiosos, y a los cuales habla de una extensión de 1.92 kilómetros y que tiene una referencia en 1515 cuando se descubren las vetas de las minas y da paso a esta necesidad de preservar el patrimonio, ¿no? Y la UNESCO en 1988 realmente le denomina a la ciudad de Guanajuato no centro histórico, sino la ciudad histórica y sus minas adyacentes. Entonces, el centro histórico es una connotación que se usa en muchas ciudades como una especie de identificación genérica. Perdón. Y lo que se ve en el mapa, lo que está en café, es la declaratoria de ciudad histórica. Lo que se ve en amarillo es la zona de monumentos y lo que se ve en rojo es la zona de monumentos del municipio donde actúa para dotar de permisos para cambios de uso del suelo. Y en 1915, yo debo decir que llevo 15 años registrando los cambios de uso del suelo, y para 1915 realmente de los 559 inmuebles catalogados de valor histórico arquitectónico se han perdido 19. Perdido, es decir, ya no existen, pero ha surgido alrededor inmuebles desde el siglo XIX, el siglo XX, que imitan aquellos inmuebles que son de valor histórico arquitectónico, pero que no están registrados por el INAH, no están catalogados. Y en el siguiente mapa podemos ver los usos del suelo. Hay una exacerbación por usos del suelo, fíjense, habitacionales 402, pero hay un proceso en el cual hay una mezcla habitacional comercial, servicios, cultural, comercial, cultural, servicios, y esto tiene que ver con que la ciudad o el centro histórico o la ciudad histórica es objeto del deseo de quienes han encontrado en Guanajuato un lugar para el usufructo, ¿no? Es decir, hoteles boutique, como se ve en la foto de la derecha, un Oxxo cercano a la Alhóndiga de Granaditas, etcétera, ¿no? Entonces, esto da pauta a elementos importantes para identificar que el mito del centro histórico tiene una connotación comercial más que social, por una parte. Y el espacio social, Lefebvre dice que es simbólico, percibido, vivido y apropiado por los individuos. Para Sanet dice que la ciudad contemporánea, la sede del capitalismo industrial y postindustrial, es una colonia humana. Para Ramírez es uno de los problemas el uso del concepto como elemento integrador de la realidad empírica y expresa una forma limitada y fragmentada de los atributos potenciales asignados. ¿Qué quiere decir esto? Que les damos ciertas connotaciones para identificarlas y tal vez hay una forma muy
espectacular para darle, en el caso de Guanajuato, cuando le dicen es el destino cultural de México, ¿no? Es decir, el espectáculo. Y para Páramo, dice, la vida pública de carácter cultural es facilitada por el recuento de la historia cultural en monumentos, calles y otros elementos del espacio público. Y para Meneses es un artículo que hicimos con ella y otra compañera, cuando se habla de que si es realmente el centro histórico el espacio cultural para todos, resulta que en el año 2015 unas indígenas guerrerenses que tienen viviendo 30 años en Guanajuato venden sus artesanías. Realmente el gobierno municipal priista anterior quiso hacer una limpia y ello da pauta a que el centro histórico no es el espacio social para todos. Esos son los espacios públicos identificados, son pocos espacios públicos, hay que recordar que es una ciudad erigida en una cañada, en un río, y son, algunos autores dicen que son espacios residuales. La primera foto es el Templo de San Francisco, una pequeña plazoleta, y están bailando unos extranjeros. Y la policía no les dice nada. Pero sin en cambio a las indígenas guerrerenses no se les permite subirse al Jardín de la Unión, sino deben estar sobre la calle. Y la cita, que es muy importante, que ocasionó todo un revuelo en el 2014-2015, que el director de fiscalización dijo, quítense, afean la vista del turista a las propias indígenas. Y eso causó adhesión por parte de la gente conservadora de Guanajuato, decir, sí, hay que correr a las indígenas. Y hubo grupos en contra que dijeron, no, al contrario, son seres humanos que necesitan un lugar para comerciar. Y ello dio pauta realmente a verificar que yo platicando con la líder indígena me decía, en las tardes, noches llega la policía y nos arresta por estar no en la zona de comercialización. Nos quitan las cosas, nos las tiran, se burlan de nosotros, etc. Y para ser más actuales, el 12 de junio de 2017, hace unos días, unos chicos de la Universidad de Guanajuato estaban tocando música con unas guitarras en una plaza, llega la policía, los levanta con fuerza, con violencia, van a parar a barandilla, tienen que pagar 800 pesos y eso habla que no hay que realmente no es un espacio para todos, es un espacio para unos cuantos. Y no solamente es para estos jóvenes, sino es para la población en su mayoría. A las personas que venden gorditas en el centro de la ciudad ya les han quitado sus tradiciones para cocinar, ahora les dicen cómo tienen que cocinar y bajo qué preceptos. Ello da pauta que realmente falta todavía la parte de las representaciones de la población que habita, de entrevistarlos para que hablen acerca de cómo vive en el centro histórico como su espacio social, si hay actividades religiosas permitidas, toleradas, pero hay otro tipo de actividades que no son toleradas por la propia autoridad municipal. Y esas son, se puede decir, reflexiones, primeras reflexiones donde la zona de monumentos se está convirtiendo en un receptáculo de inversiones. Sí, hay un boom por hoteles boutique. El precandidato del PRI a la gobernatura del estado de Guanajuato compró un inmueble en el centro histórico importante y lo convirtió en hotel boutique y hubo protesta, pero la protesta cayó, ¿no? Y luego hay otro hotel que está atrás
por el Pípila, se me olvidó traer una foto, donde construyeron un nuevo hotel y como cayó, guardó silencio, ya se detuvo la obra, pero el daño está ahí, ¿no? Y eso habla de que lo que se dice de Mancera, de otros gobernantes, pues obviamente los que tienen el poder económico, que son las inmobiliarias, tienen realmente el control de las ciudades. El espacio social del centro histórico es una arena de contradicciones para los habitantes y los turistas por el sistema capitalista. O muchos habitantes ven eso, pero no se preocupan por el momento, ¿no? Y hay visos ya durante varios años de que se le va a quitar la denominación de Guanajuato Patrimonio de la Humanidad por una serie de contradicciones y de usos, ¿no? Y afirmo que el centro histórico ya no es un mito de un espacio para todos, ya es una realidad. Y gracias y buen provecho. Pues si alguien de ustedes tiene comentarios, preguntas. Bueno, pues ya tiene hambre, ya me quiere dar mi respuesta. No, bueno, pues a mí me parece muy interesante además el aterrizaje muy concreto de la problemática. De hecho, uno diría que es la representación, este trabajo es la representación misma de la dificultad de abrirle un espacio real a lo cultural, porque a fin de cuentas, es cierto, usted lo ha dicho, la bandera de lo cultural y se ha convertido en sinónimo de Guanajuato, pero en términos efectivos prima por definición lo económico. No tengo propiamente preguntas, sino simplemente este comentario. Yo creo en todo caso habría finalmente que afinar un poquito el asunto de la definición de espacio social. Tal vez habría que darle más peso a la cuestión de la inclusión, sí, que es finalmente como la preocupación fundamental, más que directamente, bueno, digamos, al final resulta como evidente que, bueno, sí es un espacio social. La cuestión fundamental es definir qué tanto es efectivamente incluyente o no. Usted lo demuestra por lo negativo, lamentablemente, en términos efectivos, concretos, con estas crónicas periodísticas. En todo caso, valdría la pena ajustar las cuestiones teóricas a esa demostración. Pero de ahí en fuera me parece un trabajo bastante además pertinente y muy de actualidad para lo que está ocurriendo en general con la problemática de los centros históricos. No sé si en todo caso habría posibilidad de hacer una cuestión más comparativa, pero pues eso simplemente es por la inquietud digamos, darle mayor amplitud, digamos, a la perspectiva. Sí. Creo que para poder contrarrestar lo negativo habría que contabilizar lo positivo, ¿no? Es decir, pero ¿bajo qué variables, ¿no? Es decir, es un espacio social donde la población libremente hace actividades, pero en el espacio social. Y resulta que el espacio público es de todos, pero ya está ganando lo público sobre lo privado. Entonces, en ciertos festejos de la ciudad de Guanajuato que son religiosos, ya hay molestia de la población porque ocupan espacio público y no los dejan circular libremente. Entonces, lo mencioné hace rato, hace falta la representación de escuchar a aquellos que tienen estas actividades religiosas, etcétera, y esas actividades culturales en espacios privados y en espacios públicos, y qué es lo que ocasionan, ¿no? Muy bien, muchas gracias. yo la última, ¿de qué manera se podría regular la actividad turística en centros históricos entonces? O sea, ¿es totalmente nociva?
más que regularla, es un bien necesario, por llamarlo de alguna manera, porque lo que sucede es que da dividendos. Da dividendos, pero no hay una manera de poder controlar a alguien que va a un lugar y deja dinero, compra recuerdos, como dicen en Guanajuato, van los visitantes momieros y charamusqueros, los que van a las momias y los que van a comprar charamuscas, pero yo he percibido y tengo datos del daño, no solamente físico al centro histórico, sino el daño, se puede decir, social y cultural, que la gente imita al turista. Es decir, quiero ser como el turista, pero hemos platicado con algunas personas, sí, pero te faltan los recursos, ¿no? Y venir de otro lugar. Y la autoridad está de plácemes con números para decir, llegan tantos turistas a Guanajuato y se ha vuelto algo importante. Los fines de semana están llenos Guanajuato, los hoteles en un promedio de 70% de ocupación de turistas, los fines de semana. Y ya está preocupado el presidente municipal por crear mega estacionamientos para albergar turistas, porque es un caos vial. Pero lo más interesante es cómo la sociedad los ve con recelo y con molestia. Pero hay otro sector de la población que los ve con gusto porque van a consumir. Muchas gracias. Pues ya… ¿Tú quieres? ¿Sí? Sí, adelante. Es que Jesús tocó un tema bien interesante y no quiero dejar la oportunidad para comentarlo, el tema de los indígenas. Es que yo considero que el gobierno de México le interesan los indígenas muertos, pero no los vivos, y me explico. Teotihuacán, Tajín, Xochicalco, eso sí les interesa, el descubrimiento que acaban de hacer en la Ciudad de México, esos descubrimientos y esas piedras les interesa mucho al gobierno, pero los indígenas vivos no les interesan. ¿Por qué? Porque hay que darles servicios, porque están en las zonas marginadas, y Guanajuato tiene un problema muy grande en ese sentido, no reconocen a los antecedentes indígenas, a pesar de que allí están. Nuestro compañero Felipe está haciendo un estudio sobre la supervivencia de las lenguas indígenas y ha descubierto que hay una cantidad interesante de personas que son indígenas nativos de Guanajuato o que han emigrado a distintas ciudades, pero existe, es decir, en Guanajuato ni la universidad ni el Instituto Estatal de la Cultura reconocen y apoyan la existencia de culturas indígenas, y el ejemplo que tú dices es muestra de este desconocimiento, de que pues tenemos sangre indígena todos, y si no, pues que hay que leer el libro de Guillermo Bonfil Batalla y El México Profundo, una civilización negada. Y entonces sí de pronto alguien que viene de otro estado y que se hace guanajuatense por cuestiones de trabajo y que termina uno por supuesto queriendo ese terruño, sí es lamentable que no se reconozca realmente la sangre indígena y que existe en la entidad, a pesar de que ya hay ciertos estudios donde desde la arqueología está reconociendo que Guanajuato es muy rico en tradiciones prehispánicas. Y bueno, lo que ocurre, creo, tomando el caso de Michoacán, es que pues están ahí, pero están ocultos. Y bueno, solamente quería comentar esta cuestión, y es evidente. También en Michoacán, cuando ven a un indígena también le hacen el feo, pero allá los propios indígenas ya tienen conciencia de ser indígenas, y el hablar indígena es motivo de orgullo. En Guanajuato hasta se esconden las personas cuando hablan entre ellos y cuchichean porque no tienen esa conciencia de ser indígenas y la importancia que reviste ser indígena. Y nada más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues le entrego su constancia, su reconocimiento. Muchísimas gracias.